Buenas tardes para todos. Bueno, bienvenidos a lo que sería la sesión 5 del viernes 12 de enero de la materia del curso de verano Protección de Sistemas Eléctricos, que se desarrolla a través de la plataforma de la Universidad del Cono Sur de las Américas y por medio de videoconferencias y videotutoriales. Eh, bueno. La idea de la videoconferencia del día de hoy es eh, repasar, o sea, volver a mirar lo que fue la presentación del miércoles del capítulo 1 que quedó pendiente. Vamos a hacer un repaso general y rápido. Porque ya tiene dos videotutoriales asociados, ¿verdad? Después vamos a mirar también así en forma de repaso los documentos levantados el día de ayer en la sesión 4 que ya corresponden al capítulo 2 de la materia, que es componentes o equipos asociados al sistema de protección. Y también la presentación del día de hoy, es así, va a ser la presentación teórico-práctica de lo que sería transformadores de corriente, que es justamente el equipo que vamos a especificar, partiendo siempre de la base de que la especificación sería como si fuera un equipo que se estaría utilizando en el sistema de protección, ¿verdad? Muy bien. Les recuerdo que las asistencias de los días lunes, miércoles y viernes se dan a través de las videoconferencias que desarrollamos. Se hace un print de pantalla a media clase más o menos, o hacia el final de la clase, con las cámaras encendidas, y eso les valida para las asistencias de las videoconferencias. Y que la asistencia de los días martes y jueves, que se desarrolló que la clase fue de forma sincrónica, se da a través de del foro de presentaciones para el caso del martes, y hay un foro de asistencia que para el caso del día jueves. Ese foro de asistencia tiene un tema disparador que corresponde al capítulo 1 con tres ítems de ese tema, ¿verdad? Eh, sí o sí, la participación en ese foro debe estar basado en un resumen, en un escrito técnico de lo que estuvieron leyendo correspondiente al capítulo 1, ¿verdad? Porque son varios ítems, y presentarlo ahí, ¿verdad? De una manera concisa de ser posible, ¿verdad? Entonces eso da la idea, me da la idea de que estuvieron mirando, leyendo, etcétera, ¿verdad? En base a lo desarrollado en los documentos, ¿verdad? No necesariamente, o también pueden investigar un poco más si quieren, ¿verdad? Que es lo que normalmente se hace, pero sería interesante que sea en base a lo que es descrito dentro de esos documentos de lectura, ¿verdad? Correspondientes al capítulo 1, que van a darse cuenta, ¿verdad? Por los ítems listados ahí, que se refiere justamente a esos documentos. La otra duda, consulta que surgió en uno de los foros es el tema de los códigos de protecciones ANSI, eh, que hay una lista completa. ¿Cómo lo utilizaríamos? ¿Por qué lo utilizaríamos? Etcétera. En el foro también escribí una respuesta, pero para englobar más, tenemos el documento que dice código de averías, perdón, código de protecciones utilizados en ANDE dentro de los materiales de lectura del día miércoles, y que básicamente pone en una lista toda la numeración ANSI con su correspondiente
definición. También se explica en esa presentación del día miércoles estas funciones asociadas a los equipos que queremos proteger. Algo muy importante dentro de la materia que vamos a volver a repasar por las dudas. Y también en los esquemas gráficos presentados sobre lo que estaríamos desarrollando en la parte práctica. Lo mismo, en el mismo documento de presentación del capítulo 1 sería, ¿verdad? Desarrollado el día miércoles. Y ese código los estaríamos viendo en todas las clases, ¿verdad? En todo el desarrollo en sí de la materia, ¿verdad? Porque de hecho que varios de los capítulos están asociados esas funciones, ¿verdad? Están asociadas a funciones de protecciones y de vuelta a esas funciones asociadas al, a la numeración ANSI, ¿verdad? Del código de protección. Muy bien, no sé si dentro del desarrollo, ¿verdad? Sería interesante empezar con eso. Dentro del desarrollo que hicieron algunos con los documentos de lectura y los videotutoriales, ¿verdad? Lo que me fijé es que en la visualización de los videotutoriales no sobrepasó 5 participantes en la semana, ¿no? Entonces eso quiere decir que aparentemente todavía no pudieron acceder. Les recuerdo que es importante leer los documentos, intentar comprenderlos y porque luego vamos a ir utilizándolos a medida que avanzamos en las clases. Y por supuesto que porque a través de esos documentos, de todos los eh, documentos de lectura, videotutoriales y todo lo que se desarrolla es lo que se va a evaluar dentro eh, de los exámenes parciales que recordemos que van a ser teóricos, virtuales y a través de la plataforma. Muy bien, ¿tienen dudas, consultas, cuestionamientos, inquietudes respecto al desarrollo sincrónico y asincrónico de esta semana que pasó, exceptuando por supuesto lo que es el día de hoy, ¿verdad? Lo que vamos a desarrollar el día de hoy? ¿Dudas? ¿Consultas? Está claro lo que... Todo claro, muy bien. Estamos 14. No se te escucha, bro. Hice un print más para la asistencia. Eh, eh, disculpen. Bueno, entonces vamos a iniciar con el repaso de lo que fue, de lo que quedó pendiente el miércoles, que está a través de los videotutoriales, pero igual para poder adentrarnos en lo que sería el capítulo 2 igual debemos hacer un pequeño repaso rápido de eso. Voy a proceder a presentar pantalla. Vamos a ir a ver eso. Está acá. Esta es básicamente la primera presentación que se desarrolló ya los días martes y miércoles, eran en dos videotutoriales separados. Em, el desglose de los contenidos en su primera parte tenía hasta el punto 3 una introducción sobre protecciones, sistema de protecciones, fallas, etcétera, ¿verdad? Después los elementos del sistema, los cuales vamos a estudiar en el capítulo 2 en los equipos que protegemos en la ANDE, que es bastante importante. Por eso después tenemos los capítulos de ciertas funciones de protecciones. Y ya adentrarnos un poquitito en lo que sería la protección de los transformadores de potencia, que incluye gran cantidad de funciones que vamos nosotros a desglosar, ¿verdad? Dentro de los capítulos. Bueno, y ahí está 4 puntos principales del tema del sistema, ¿verdad? ¿Qué es objetivo, ¿verdad? ¿Qué busca y cuál es su función? Y hay una lista ahí que se presentó, ¿verdad? Sencillita. Estamos hablando de equipos y elementos. El objetivo es detectar
Lo que busca es disminuir, ¿verdad? Posibilidades, no puede evitar. Y básicamente cuatro funciones, ¿verdad? Proteger el sistema, función principal. Minimizar daños causados por las fallas. Esta función eh, está estrictamente relacionado con el tiempo de exposición de falla. O sea que el equipo, perdón, el sistema de protección tiene que ser lo más rápido posible, ¿verdad? Y bueno, y preservar, ¿verdad? Que está estrictamente relacionado con lo que sería proteger, ¿verdad? Y después se agrega como una parte social, ¿verdad? Que siempre estuvo presente, pero se menciona, ¿verdad? Actualmente dentro de las funciones o objetivos, o sea, o todo lo que tenga que ver con el sistema de protecciones, el bienestar de las personas, ¿verdad? Principalmente de los técnicos de protecciones, empezando por ahí, ¿verdad? Después los técnicos que están en la parte de sistemas de potencia y por supuesto a las personas en general. Bueno, después está ya definiciones de estos equipos, ¿verdad? La primera parte, los relés, y ahí tenemos ahí ya empieza las complicaciones con las definiciones. Actualmente nosotros tenemos lo que se llaman dispositivos electrónicos inteligentes, que son como relés avanzados, ¿verdad? Como estuvimos mencionando en clases anteriores, estos dispositivos tienen ya la función de protección, pero aparte vienen como módulos de control, medición y comunicación. Básicamente los relés, tal como fueron concebidos, porque los primeros relés son electromecánicos, ¿verdad? Eh, Su función era la detección, ¿verdad? Detección de líneas o aparatos físicos defectuosos, pueden ser equipos, ¿verdad? Y eso se da por las condiciones del sistema, ¿verdad? Y en- enviar como órdenes, ¿verdad? Al interruptor para que, enviar como orden al interruptor para que este se abre o se cierre, ¿verdad? Eso es hablando mal y pronto. Este en particular es un relé electromecánico de la marca CDG y básicamente traía solamente dos funciones de protecciones que son, ¿verdad? La protección temporizada sería protección de sobrecorriente temporizada, que si nos fijamos en los códigos de protecciones ANSI, va con la letra 50, pero con la numeración 51, y ahí vienen los puntos importantes. El 51 después viene, el 51 después viene agregado, ¿verdad? O subagregado con una letra acompañándole al número, ¿verdad? En el caso del la numeración solo 51, estamos hablando de una protección de sobrecorriente temporizada de fase. Si aquí viene la letra N, sería protección de sobrecorriente temporizada de neutro, ¿verdad? Son cuatro. La letra G sería de tierra o ground, ¿verdad? Y también tenemos el delta, que sería, perdón, la D, ¿verdad? La D que sería protección de delta. Protección de sobrecorriente temporizada de delta. Eso ya depende más del aspecto constructivo del equipo que se va a proteger, ¿verdad? Pero viene acompañada de esas letras. Y está la otra función que traía este relé electromecánico, que es la protección de sobrecorriente instantánea. O sea que ambas son de sobrecorriente, pero la 51 es temporizada y la 50 es instantánea. Por supuesto que en la práctica, así como también ya mencionamos, no es que instantánea sea igual a cero. Teóricamente es cero, pero lo que se toma en cuenta es el tiempo de actuación del interruptor, ¿verdad? Son entre 60 y 100 milisegundos más o menos.
Y en el aspecto constructivo eso tiene el dial que es un disco y la manera en que gira que se ajusta con estos tabs. Una diferencia muy importante o interesante con los dispositivos electrónicos inteligentes es que dentro de estos IEDs pueden venir asociadas 100, 200 o muchas más funciones de protección. Por supuesto que no se utiliza todo, se utiliza lo que corresponde al equipo que yo quiero proteger, nada más. Acá estamos. Este sí ya es un dispositivo electrónico inteligente o IED, es de la marca Ingetim, ¿verdad? Hay varios de estos. Eh, También de vuelta se diferencian en el caso de ser para protección de líneas, para protección de transformadores, para protección de generadores, etcétera, ¿verdad? Eso también está diferenciado si se tiene en cuenta el modelo, ¿verdad? Normalmente el modelo viene asociado al equipo que quiere proteger. Y acá lo que le mencionaba, el pequeño aspecto histórico que se dio eh, en la transición de relé a IED, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, pero a medida que fue avanzando la tecnología, se fueron añadiendo no solo funciones de protecciones, sino de otros tipos de módulos, como ser control, medición y comunicación, para llegar actualmente al equipo que tenemos, ¿verdad? En Ande, para que tengan en cuenta, ¿verdad? En nuestro sistema aún tenemos equipos que se protegen con los relés electromecánicos en muchos lugares, o reconectadores electromecánicos como lo son los Westinghouse. Este, este relé que ven aquí, que ya son los digitales, que son prácticamente son IEDs, ¿verdad? Pero limitados. Este mismo relé, esto es un relé MICOM y probablemente P122 o 123. Ahora esto ya cambió de dueño, podríamos decirle, antes era eh, Areva, de Areva, MICOM. Areva, luego pasó a ser Arteche y ahora ya son Snyders, ya con tecnología IED. Y así. La transición entre el electromecánico y digitales fue rápida, la de estado sólido fue un breve periodo de tiempo. Las digitales sí, ya a partir del 90 y alguito ya empezaban a venir, por supuesto, con un periodo de prueba. Y actualmente están los dispositivos electrónicos inteligentes. Todas las nuevas obras ya no necesariamente exigen estos equipos, pero lo que se coloca como proyecto o el work statement y esas cosas en todas estas obras ya hace que la utilización de este dispositivo ya sea necesaria, no suficiente, ¿verdad? Sino necesaria, ya, ¿verdad? Por lo que se requiere. Muy bien. Interruptores, ¿verdad? La idea es, o sea, su función principal es interrupción y restablecimiento de la energía, básicamente. Actúa por órdenes de otro equipo, en este caso por orden de un relé o de un dispositivo electrónico inteligente. Lo que nosotros vamos a ver dentro del capítulo 2 es ir extrayendo datos, no todos por supuesto, ¿verdad? Pero más los que están asociados a la parte de protecciones, eh, dentro de la placa de los mismos. Marca, eh, tipo, modelo, corriente nominal, tensión nominal, tensión de cortos, cosas así. Vamos a ir extrayendo los datos de las diferentes placas. Otro punto interesante es que, bueno, este es de año de fabricación 1989, ¿verdad? Las placas actuales, sus especificaciones son mm, mucho más amplias que estas. Bueno.
Bueno, estos son los transformadores de corriente. Es una de las placas en este caso. Lo que hace es justamente transformar la corriente a unos niveles no medibles a niveles medibles, ¿verdad? Eso es lo que corrientes de cortocircuito o corrientes elevadas a través de este equipo se pueden leer o medir. Es importantísimo que yo pueda saber el valor de la corriente para que el equipo inteligente, en este caso el relé, pueda enviar o no la orden de apertura o restablecimiento. ¿Ah? Entonces, por eso es un equipo importantísimo para el sistema de protecciones. Su función principal, entonces, es reducir el valor de la corriente de entrada. Y de vuelta, tenemos una placa y esta placa sí que la desglosamos con detalle, ¿no? Porque es el primer equipo más importante de los componentes asociados al sistema de protección. Anterior, y este es un relé multifunción que puede ser utilizado como, perdón, es un transformador de corriente multifunción, disculpe, que puede ser utilizado como un transformador de corriente para protecciones y un transformador de corriente para mediciones. La diferencia principal radica en la saturación. Eso vamos a ver también en unos esquemas gráficos. Entonces lo mismo, vamos a aprender el desglose, ¿verdad? Es un GE, General Electric, que sería la marca. Acá está el tipo, su tensión, frecuencia, su corriente, su límite térmico eh, con respecto al tiempo, ¿verdad? Su factor térmico, su corriente límite dinámica o de cresta, las relaciones y su desglose, ¿verdad? Estas letritas y números también vamos a ir mirando. ¿Qué es lo que significan para nosotros? Eh, este transformador de corriente particular es utilizado como en dos lugares, ¿verdad? Para las líneas de transmisión de 66 kilovoltios, porque deben tener en cuenta que cualquier equipo que está a la venta tiene una estandarización de niveles de tensión o corriente, ¿verdad? En este caso es de 72.5 utilizado para 66 kilovoltios. Y también se utiliza para, ya sea de vanado primario o secundario, ¿verdad? En los transformadores, ¿verdad? Cuando tenemos transformadores más en el nivel metropolitano, que son de 66/23 kilovoltios, o en lo más grande, ¿verdad? Que son de 220, 66, 23 kilovoltios, o 220, 66, 13.8 kilovoltios también. Hmm, Acá está la gran diferencia, ¿verdad? El punto de saturación. Normalmente cuando se trata de la parte de protecciones o los devanados de protecciones, o la salida de protecciones, mejor dicho, del, de los transformadores de corriente, ¿verdad? El punto de saturación está mucho más alto. O sea que lo que básicamente indica es que se pueden medir, ¿verdad? Corrientes mucho más altas. Sin embargo, cuando hablamos del punto de medición, llega a un valor que satura y por más que siga creciendo la corriente, ya no está midiendo ese valor. En el caso de protecciones, sí, a medida que hay este gran eh, espacio entre ellos. Sería. Hmm, Todo esto que estoy de vuelta mencionando, creo que ya está en los videotutoriales, pero por si acaso. Después está el transformador de tensión, ¿verdad? Hace lo mismo que el de corriente, pero con la tensión. Eh, este también es una placa de un equipo ya poco antiguo, era del año 81.
es mucho más utilizado en líneas de transmisión, ¿verdad? Porque para la protección de distancia o de impedancia se deben medir los dos valores, tensión y corriente. Con esos dos valores es calculada la impedancia, ¿verdad? O también llamada protección de distancia, y entonces es necesario que estén los dos equipos. Sin embargo, en los transformadores de potencia, ¿verdad? En los transformadores utilizados en nuestro sistema, las protecciones son más de sobrecorriente, entonces se utilizan transformadores de corriente. Pueden también tener transformadores de tensión, pero normalmente tienen descargadores. Entonces, en caso de tener algún problema de tensión, son los descargadores los que protegen el equipo. Bueno, es sería los equipos que se protegen en la ande, ¿verdad? Los principales, dentro del sistema de potencia, porque aquí no entramos en distribución porque la protección de los sistemas de distribución es un poco diferente. Te presenta también un esquema para tener una idea de cómo es esta protección escalonada. Escalonada en cuanto a equipo, ¿verdad? Porque el escalonamiento puede ser amperimétrico, temporizado, etcétera, etcétera. Se protegen entonces generadores. Lo que se protege son los generadores de acaragüe, ¿verdad? Tengan en cuenta que son eh, esas generaciones propias, ¿verdad? Entonces, eh, se protegen esos equipos. Y Taipei Secreta es independiente al de la. Pero también se protegen, ¿verdad? Bueno, están las líneas de transmisión en los cuatro niveles de tensión, sería tres en realidad. 500, 220 y 66. También se protege, por supuesto, en 23, pero es en la salida de la subestación, ¿verdad? Y lo que sería el recorrido de los alimentadores de 23, que serían las líneas de distribución, ¿verdad? Se utilizan reconectadores que recuerden que, a pesar de utilizar las mismas filosofías o premisas de protecciones, es diferente la manera en que se protegen. Después los transformadores también en todos los niveles de tensión, eh, como le dije, los alimentadores que se refiere a la salida o a la cabecera de los mismos, y dentro de las subestaciones también banco de capacitores, transformadores de servicios auxiliares, inclusive el acoplamiento de barras o la llegada de los transformadores, en ese caso de la CEN. Todo se debe proteger. Bueno, y acá está como el esquema y como la lista de lo que sería la protección para generadores. Nosotros no entramos así en la protección de generadores, es bastante específico y hay un montón de funciones que se utilizan. Ahora sí, lo importante es saber qué funciones nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, eh, en el caso de protección de generadores, esta es la lista de funciones de protecciones que yo puedo eh, utilizar para el mismo. Entonces acá se presenta la lista de. Hay que tener en cuenta que puede tener protección de impedancia o de distancia en este caso, dependiendo de qué tramos protege. La protección diferencial que, de hecho, que protege todos los equipos, generadores, línea de transmisión y transformadores. Y así, una lista interesante, ¿verdad? La de secuencia negativa o broken conductor también, eh, también es para eh, cableado sería, ¿verdad? Eh, Sobretensión y subtensión, acá está la sobretensión que es 59, subtensión es 27 dentro de ese código que estuvimos mencionando. Se hace también protecciones de sobrecorriente y también hablamos de fase, neutro, tierra, etcétera, de lo que protege. Pérdida de excitación direccional de potencia, o automotorización, por ejemplo. ¿Verdad? Interesante saber ahí la lista de equipos que se está protegiendo. Lo mismo sucede en la parte de línea de transmisión. Hay ciertas funciones principales, otras funciones y después ya son supervisiones, automatismo. También está
el nombre de la función, distancia, o también denominado impedancia, y su código de avería, su código de protección. Perdón. Eh, Sobre intensidad, que sería sobre corriente, fallo fusible, oscilación de potencia, etcétera. Está el tema de la teleprotección también, que sí o sí precisa de fibra o de algún canal conductor de comunicación para que pueda ser aplicado, ¿verdad? En este caso se utilizan los sobrecorrientes direccionales, por ejemplo, para la protección, ¿verdad? Y después los automatismos, ¿verdad? El recierre o reenganche y el tema de sincronismo o sincrocheck, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay una cantidad interesante de funciones que se pueden utilizar, pero que por supuesto no se utiliza todo. Eh, Después está en alimentadores, se denominan alimentadores, pero en realidad son, se protege la salida de estos alimentadores en 23 dentro de las subestaciones, ¿verdad? Sería como la cabecera principal de estos alimentadores. Históricamente se usaron, o desde la implementación de ellos, se utilizaron estas funciones, ¿verdad? Sobrecorriente temporizada de fase, sobrecorriente temporizada de neutro y las sobrecorrientes instantáneas también de fase y neutro. Recuerden que cuando no había letra asociada es de fase y en el caso de una N es neutro. Neutro o algunas que otras bibliografías también le llaman residual. Y el resierre, ¿verdad? Que normalmente en el caso de ser electromecánico sí o sí tenía que ser en otro relé. Ahora, a través de estos dispositivos electrónicos inteligentes ya viene dentro del mismo, ¿verdad? Dentro del mismo desglose. Eh, bueno, y después cuatro nuevas funciones, cuatro nuevas funciones que se están intentando implementar ahora, que son el follow pickup o arranque en carrera fría, cierre sobre falla y secuencia negativa, ¿verdad? A modo de conocimiento, ¿verdad? Saber que se van utilizando. Me avisa nomás que queda menos de un minuto y se corta y volvemos a conectarnos al mismo enlace, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, eso fue lo que sería en la primera parte de la presentación, que ya está en el video tutorial, donde el desglose creo un poco más